¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Miren, yo entiendo que ya les había dicho que no iba a poner más videos de Tania Pastor. Sin embargo, me doy cuenta que es preciso poner de ejemplo, o sea, a la gente que está con el oficialismo para que yo les dé mi punto de vista. Y de verdad que la gente no termine confundida con lo que dicen personas afines al oficialismo. Es por eso que vamos a hacer esto. Estás en ese orden, digamos, desde la protesta hasta lo de el impuesto a las ONGs. Nosotros los abogados decimos algo que dura es la ley, pero es la ley. Cuando tú agotaste todas las instancias judiciales en un caso y tenés una pretensión no satisfecha, puedes mostrar tu inconformidad siempre más arriba, hasta que agotas absolutamente todo. Si aún así no ves satisfecha tu pretensión y seguís inconforme, la respuesta jamás va a ser irte a parar de plantón afuera de la casa del gobernante de turno. Eso no puede ser así y tampoco puedes exigir y esperar un trato diferente hacia ti por tu caso y tu situación, cuando en tu situación están un montón de salvadoreños o en peores situaciones incluso. Porque si tú le das a estas personas lo que ellos te están pidiendo, después de haber agotado todas las instancias y haber perdido, entonces vas a tener que ir y satisfacer estas mismas pretensiones con un montón de gente que está morosa, a la que ya le subastaron sus bienes o que no pueden pagar o que hoy van a decir, pues, como no puedo pagar, pues ya no voy a pagar y de todas maneras me voy a ir a hacer plantón a donde el presidente. No es un buen mensaje el que se manda. Definitivamente no es la manera. Creo que se está jugando con las esperanzas de la gente, creando una expectativa que no es posible, que vas a poder resolver tu problema si vas y te escuchas y te paras donde el presidente, porque yo escuchaba opiniones como, es que no los oyó nadie en los procesos laborales, no los oyó nadie en la fiscalía, no los oyó nadie en los juzgados, entonces había que ir a buscar donde ser oídos. No es así, porque entonces todos en El Salvador que tienen la misma situación, que no han logrado sus pretensiones a través de los procesos judiciales, van a ir y hacer un plantón. ¿Y crees que fueron manipulados entonces? Creo que fue manipulación. Pero espérame, quiero entender eso digamos, el expresarse públicamente. Es que no es el hecho de que te expreses, ese es un derecho inalienable, es un derecho irrenunciable y creo que es completamente válido. ¿Y a dónde está lo que...? Es que ¿qué tiene que ver el presidente que te vayas a poner vos ahí? Y fíjate que cómo son las cosas. La Asamblea del 2018 al 2021 reformó el Código Penal en el artículo 152B y creó un tipo penal o un delito que se llama violencia contra funcionarios y que justamente regula la instrumentalización de grupos vulnerables para cometer ese delito. Bencho pregunta, ¿qué opinas sobre las protestas recientes frente a la residencial donde vive Bukele? Tania Pastor le responde, protestar es un derecho, pero no debe ejercerse frente a la casa del presidente, lo cual en lo personal me parece contradictorio porque si el dictador Suelo no hace nada por sacar a la gente apresada arbitrariamente y deben pasar hasta 3 años, incluso morir en la cárcel. No sé cómo se puede hacer para que se mueva un dedo en el sistema judicial en El Salvador. Tania Pastor considera que quienes protestan lo hacen por pretensiones desestimadas por la vía judicial. Cree que se le está creando falsas expectativas al hacerle creer que Bukele resolverá sus problemas. Número 2. Acusaciones de manipulación. Tania sugiere que los protestantes han sido manipulados por ONGs y partidos políticos. ¿Y a dónde queda la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en todo esto? Se refiere a la instrumentalización de personas vulnerables con fines político-partidistas. Número 3. Legalidad y penalización de protestas. Menciona el artículo 152, literal B del Código Penal, que tipifica como delito la violencia contra funcionarios públicos. Dice que protestar frente a la residencia privada del supuesto presidente podría ser penado con prisión. Compara con las leyes de Estados Unidos, diciendo que allá, por menos, ya hay personas presas. Sin embargo, la Corte ha dejado sin efecto los desalojos, lo que significa que sí funcionó la medida drástica, incluso si vino por parte de la manipulación de una ONG. Número 4. Comparación con protestas pasadas. Se recuerda el caso de Bessie Ríos, quien protestó encadenándose durante gobiernos anteriores. Tania insiste en que se debe tener coherencia. Si se defendía la institucionalidad antes, también debe hacerse ahora.
Y aquí apunto directo al corazón de una contradicción muy común en el discurso político y legalista. Cuando Tania Pastor habla de coherencia, lo hace en el sentido formalista, que si antes algo se consideraba ilegal o inaceptable, por ejemplo, acosar a un funcionario, entonces también debería considerarse así ahora, sin importar quién esté en el poder. Pero ese uso de coherencia es superficial y excluye el análisis estructural del poder. Pero vamos a desglosarlo. ¿Qué realmente significa coherencia en ese contexto? Para Tania, coherencia es igual a aplicar la ley de forma igual, independientemente del gobierno de turno. Ejemplo, si estuvo mal protestar violentamente frente a la casa de Funes o Sánchez Serén, también lo está frente a la casa de Bukele. Pero aquí viene una crítica válida. ¿Coherencia para quién? ¿Y en qué condiciones? ¿Es acaso coherente aplicar la ley de forma rígida contra ciudadanos comunes, mientras se flexibiliza o viola para beneficiar al poder político? En ese caso, la coherencia que se exige a los ciudadanos: protestar sin molestar, aceptar fallos judiciales, no resistirse, no se exige a los políticos que cambian jueces a su antojo, modifican leyes para reelegirse, silencian a críticos, usan al Estado como arma política. Entonces, ¿qué implicaría la coherencia real? Una coherencia auténtica implicaría que los ciudadanos y gobernantes estén sometidos al mismo estándar legal. Si se castiga la protesta, también debe castigarse la usurpación de funciones o el fraude constitucional. O sea, que el sistema no castigue más duro a quien sufre que a quien lo causa. No es coherente perseguir a una persona desesperada por deudas, mientras se protege a funcionarios corruptos o a quienes aprueban leyes injustas. Que la crítica estructural no se reduzca a cumple la ley, cuando la ley misma ha sido pervertida desde el poder. Pero en resumen, la coherencia que defiende Tania es una coherencia verticalista y punitiva, donde la ley se respeta solo desde abajo. La coherencia real que yo planteo es ética y estructural. Si la ley protege a unos y castiga a otros injustamente, es el sistema el que debe cambiar, no solo las formas de protesta. Contradicciones y análisis crítico. Número 1. Defensa selectiva de legalidad, y aquí me van a perdonar, pero tendré que insistir y repetir lo expuesto anteriormente, porque es posible que muchas focas no lo entiendan. Tania invoca la ley para criticar las protestas frente a la casa de Bukele, alegando que violan el Código Penal, pero no critica que Bukele haya violado la Constitución. Por ejemplo, se reeligió a pesar de que la Constitución lo prohibía explícitamente, y eso está en los artículos 88 y 152 de la Constitución. Destituyó a la Sala de lo Constitucional, al fiscal general en 2021, con apoyo de asamblea afín, lo cual no tiene fundamento constitucional válido. Y aquí viene la contradicción. Si la ley es dura, pero es la ley, ¿por qué Tania Pastor la aplica de forma estricta contra ciudadanos comunes y no contra un presidente que forzó una reelección inconstitucional? Aparte de eso, bien sabemos que se dio un autogolpe. Número 2. Protestar frente a una casa. Eso significa que es delito, pero reformar la Constitución para reelegirse no. Tania Pastor enfatiza que ir a protestar a la casa del presidente raya en delito, pero no señala como grave que el presidente haya cambiado la correlación de fuerzas en el Estado para facilitar su reelección. Un cambio con consecuencias institucionales enormes. Otra contradicción. Prioriza la penalización de un derecho constitucional, la libertad de expresión y protesta, pero ignora una ruptura constitucional de gran escala. Número 3. Manipulación solo si no beneficia al oficialismo. Pastor acusa a ONGs y partidos de manipular a la población, pero no menciona cómo Bukele ha manipulado el aparato estatal, medios oficialistas y redes sociales para perpetuarse en el poder y desmovilizar a la oposición. Manipular es inaceptable si lo hace una ONG, pero es aceptable si lo hace el presidente con millones en publicidad estatal. ¡Qué bien! Número 4. Tania como intérprete parcial del derecho, pero condiciona su validez al lugar, al contenido y al destinatario. Así, convierte un derecho constitucional,
artículos 6 y 7 de la Constitución, en algo relativo, cuando debería ser protegido universalmente. Muy bien, chicos y chicas, pero antes que ustedes vayan a decir cualquier cosa, vamos a leer aquí el artículo 6 que nos dice: libertad de expresión. Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público ni lesione la moral, el honor y la vida privada de los demás. Pero ¿qué tal los derechos de las personas que tienen a tener una vivienda decente? Muy bien, como segundo punto tenemos aquí lo que significa: protege el derecho a expresarse libremente por cualquier medio, prohíbe la censura previa. Y oigas esto, establece que si hay abusos deben sancionarse después y mediante la ley, no antes. O sea que primero se tiene que llevar a juicio a estas personas que se han manifestado y que han hecho algún tipo de desorden. Pero no solamente se puede llevar a alguien a prisión, nada más porque así lo pide un dictador. Aquí hay otra contradicción. Dice defender el Estado de Derecho, pero subordina la protesta al grado del gobernante, no al derecho ciudadano. Incluso dice que usaron a niños y gente de la tercera edad, dando a entender que hubo explotación de menores en ese sentido. Pero nuevamente, me va a disculpar, porque esos niños también van a ser desalojados. Ellos viven ahí. ¿Acaso el presidente iba a hacer algo para mantener a esos niños bajo techo y lejos del crimen? Viendo que al estar en las calles o en condiciones aún más precarias, estos niños representarían potenciales criminales en el futuro. Y Tania dirá: sí, pero no era necesario llevar niños. Bueno, le digo que ellos estaban enviando un mensaje. Bukele abusa de su cargo para vender café con cremora. Pues esta gente usó a sus hijos para enviarle un mensaje a Bukele. Y aquí les doy la conclusión. Tania Pastor adopta un discurso legalista para proteger a Bukele, pero omite aplicar ese mismo rigor legal cuando se trata de violaciones institucionales de mucho mayor impacto, como la instrumentalización de la Asamblea para controlar a la Corte Suprema, la reelección inconstitucional, el uso discrecional del ejército y la policía para intimidar. Su análisis evidencia una clara incoherencia jurídica y ética, donde la ley se aplica con fuerza a los débiles y se flexibiliza para el poderoso. Y esto, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo convierte en un instrumento del poder ejecutivo. Recordemos que detuvieron a alguien a la entrada de la Asamblea porque iba diciéndole cosas al exdiputado Chafik Handel. ¿Se acuerdan? Muy bien, chicos y chicas, vamos a ver este videíto en donde sale este señorito. Tenemos al diputado Handel. Aquí lo pueden ver, mírenme. Este es uno de los mayores terroristas que tenemos. Un hijo de puta. Vale, muy bien. Ahí donde le dijo la bendición, ahí donde le dejó toda la bendición, pues les puedo decir que este señor en ningún momento le tiró a su guardia de seguridad. En ningún momento. No llamó a la policía, no hizo nada más que esperar a llevarlo a un juicio y luego este hombre fue a prisión por eso. Que da las órdenes. Vean, aquí está, miren, aquí está. Una basura. Incluso se acerca el exdiputado y pues sabiendo que este señor, o sea, fue un expandillero, el Roberto Silva, y lo podía agredir de una u otra manera. Aquí está una basura de las que da las órdenes a las pandillas para que maten a nuestros policías. Y mientras más grita, se mira más el odio, o sea, se siente más el odio y se siente más que él pierde el control y cualquier momento puede golpearlo. Y para que maten a nuestros soldados. Estos son, aquí están, estas son las basuras, los estiércoles que parió El Salvador. Oigan, un diputado de mierda del FML. Ok, muy distinto a lo que pasó frente a la casa presidencial, muy distinto. En el caso del CRUC, yo por eso os digo, el que niega aquí que ha habido un pacto con las pandillas, yo creo que no vive en El Salvador.